Esta noche hablaremos de la historia del fósforo y de los fósforos. Atención, no así de los encendedores. No, del fósforo. Del fósforo. Antes que nada, digamos que Lucifer, en latín, quiere decir el portador de luz. Lux, luz, y fero, llevar. Lucifer quiere decir portador de luz. Es también una forma poética de llamar al lucero. Se hace referencia a la imagen que se obtiene del planeta Venus al amanecer. Claro, en la antigüedad no sabían que era un planeta, no había mecanismos para distinguir planetas y estrellas a simple vista. Este concepto se mantuvo en la astrología de la antigua Roma, en la noción de la stella matutina, el lucero del alba, contrapuesto a la stella vespertina, o el véspere, el lucero de la tarde, o véspero, que eran la misma. Pero desde luego en la tradición cristiana, Lucifer representa también al ángel caído, es un ejemplo de belleza y sabiduría, a quien la soberbia condujo a los infiernos para transformarse en Satanás. Ahora bien, cuidado, porque Lucifer, portador de luz, si usted lo dice en griego, resulta, ¿sabe cómo es? No. Fósforo. Ah, mire. Fósforo es también el portador de luz, pero en griego. En griego. Y ahora, si usted me permite, voy a dar un salto y voy a caer en Hamburgo y a mediados del siglo XVII. Ahí vivía un vidriero y alquimista llamado Henning Brandt. Fue oficial de bajo rango en la guerra de los 30 años, se casó y enviudó joven. Cuando murió su mujer, el amigo Brandt abandonó todo, a excepción de la alquimia. Cuentan que la dote que le dejó la finada, la herencia será, no la dote, fue suficiente para dedicar su tiempo al arte de la alquimia. La diferencia entre Henning Brandt y otros alquimistas es que este pretendía obtener oro y plata, atención, procesando la orina. Hubiera avisado, ¿no? Discúlpeme, hay muchas damas que se retiran en este momento. Dicen las crónicas que para ello juntaba miserablemente las aguas menores de sus familiares e incluso se las hacía entregar por los soldados acantonados para sus investigaciones. Entonces podía vérselo yendo y viniendo con sus recolecciones hediondas. El caso es que en el sótano de su casa procesaba aquellos líquidos. Un día los dejó reposar, después los calentó hasta la ebullición, quitó el agua, lo que quedó fue un residuo sólido. Mezcló el residuo con arena, calentó la combinación a alta temperatura, recogió el vapor que salió de allí, enfrió el vapor y al final le quedó un sólido blanco y cerúleo. De oro ni noticia, de plata tampoco. Esa noche, ya cansado, apagó la vela que iluminaba el sótano, pero en la oscuridad notó que esta extraña sustancia brillaba y Henning Brandt, impresionado, bautizó a este elemento lumínico con el que se había encontrado y le puso fósforo, que es justamente lo que hemos dicho, el portador de luz. Brandt mantuvo su descubrimiento en secreto, trabajó con el fósforo intentando producir oro. Quería oro, no prender cigarrillos, que no había. La luminosidad del elemento sí había. Lo hacía creer que estaba más cerca que antes de los metales preciosos, pero no.
Al final el pobre Brand murió en 1692. Había aislado un elemento más o menos útil para la humanidad, pero el tipo seguía obstinado en otra cosa. En realidad ya no estaba obstinado en ninguna cosa porque se había muerto. La falta de obstinación de los muertos es proverbial, salvo que uno crea que la muerte es una forma de obstinación. Ahora sabemos que obtuvo una pequeña cantidad de fósforos por reducción del escaso fosfato presente en la orina, discúlpenme ustedes. Al evaporar la urea, obtuvo un material blanco que brillaba en la oscuridad y ardía con una llama brillante. Desde entonces, las sustancias que brillan en la oscuridad sin emitir calor son llamadas precisamente fosforescentes. Ahora bien, una cosa es el elemento fósforo, otra los fósforos, el utensilio. El primer fósforo moderno autocombustible lo inventó en 1805 Jean Chancel, ayudante del profesor Louis-Jacques Thénard de París. La cabeza del fósforo era una mezcla de clorato de potasio, azufre, azúcar y goma. Rico. Y se encendía sumergiendo el extremo con esta mezcla en un recipiente con ácido sulfúrico. Bueno, nunca fue muy popular porque era muy peligroso y además, tenés que llevar un tarro con ácido sulfúrico. Pero no había que raspar. No había que raspar. En el año 1817, François Derosne demostró ante sus colegas de la universidad las propiedades de su fósforo etéreo, que era una tira de papel tratada con un compuesto de fósforo que ardía al ser expuesta al aire, nada más. El papel se encerraba herméticamente en un tubo de cristal al vacío. Para encenderla, rompías el cristal y apresuradamente aprovechabas el fuego, porque la tira de papel solo ardía unos instantes. Porque el fósforo puro tiene la propiedad de encenderse al contacto con el aire. En 1827, el inglés John Walker trabajaba en un nuevo explosivo. Dice, voy a inventar un nuevo explosivo. Un día se puso a remover un compuesto y cuando terminó, parte del compuesto se secó en la punta y trató de eliminarlo. Estaba con un palo el tipo, claro, revolviendo algo. Cuando sacó el palo, parte del guiso se le secó en la punta del palo y trató de limpiar el palo raspándolo contra el piso y se encendió. Así que inventó los fósforos. Fabricó los primeros fósforos John Walker, de unos 7 centímetros de largo. Nunca patentó su invento, gran error. En una de sus demostraciones en Londres, un tal Samuel Jones quedó impresionado con los fósforos de Walker y, presintiendo su potencial, decidió invertir en el negocio y lanzó al mercado los fósforos Lucifer. Muy bien. Muy bien, muy buena marca para fósforo. Samuel Jones se hizo millonario. Los Lucifer fueron muy populares e incluso hicieron subir las ventas del tabaco, porque empezó a ser más cómodo prender los cigarros. Claro, había gente con los puchos apagados, no sabía qué hacer, estaban muy saludables, pero... tenía que frotar 2 palos, sí, llamar a un Boy Scout. Claro. Bueno, cosas así. Pero todavía había problemas, Este fósforo era más perjudicial para la salud que el tabaco. Principalmente porque todavía no se sabía que el tabaco era tan malo. Pero los fósforos soltaban un olor espantoso, ¿no? La llama era inestable, el encendido no se podía controlar, la reacción inicial a veces era muy violenta, casi explosiva, lanzaba chispas a 2 metros, bueno, se quemaba la barba a los tipos. En 1830, el químico francés Charles Soriat añadió fósforo blanco para quitar el mal olor. A cada caja de fósforo
le añadía ese fósforo blanco. Pero si vos sumabas el fósforo blanco que había en una cajita de 90 fósforos, resulta que había suficiente como para matar a una persona. Y los obreros involucrados en la fabricación sufrieron necrosis de los huesos, de la mandíbula, que desde entonces se llaman fosfonecrosis, y otras enfermedades debidas a la inhalación de los vapores del fósforo blanco. Así que empezó una campaña para prohibir su fabricación. Entonces, lo que hay que decir es que encender un fósforo con solo un movimiento, en un solo lugar y de manera segura, requirió muchos años. Los fósforos de seguridad resultaron del trabajo de dos químicos suecos. Uno llamado Berzelius, que descubrió que el fósforo blanco podía ser sustituido con un fósforo más benigno, que era el rojo. Pero Berzelius no logró producir un fósforo confiable, pero sí otro tipo, su aprendiz, llamado Pasch, quien dispuso una separación de los ingredientes y consiguió en 1844 lo que hoy se conoce como fósforo de seguridad, que son los que usa la policía, ¿no? Pero que requieren también una lija que es integrada en las cajitas para poder encenderse. Contaré, sin embargo, algo más. En 1861, la empresa llamada Bryan and May hizo el primer fósforo de seguridad en su planta de Londres. Empezó a vender muchísimos. Tanta demanda tenían que el ministro de Hacienda tuvo la idea de poner un impuesto a los fósforos. Medio siglo más tarde, los químicos franceses Caen patentaron el palito con sesquisulfuro de fósforo, que no era tóxico, pero con algo que para algunos fue un retroceso. Era capaz de encenderse con la simple fricción contra cualquier superficie rugosa. A este tipo de fósforos se los llamó fósforos integrales. Son los que se ven en las películas, cuando el cowboy prende el fósforo en su zapato, pero son los que yo conocí cuando era chico. Los fósforos ranchera, en una caja cuadrada de 90 fósforos, que era azul con una banda diagonal blanca y escrita en rojo con letra cursiva. La marca existe todavía. Sí. Tenían en la punta no una lija con una composición química, sino simplemente una rugosidad parecida a una pared. Y los fósforos en aquel entonces se prendían raspándolo contra la pared. Y la punta era blanca, no era roja. Y los fósforos eran de papel y no de cera. Recién después, ya siguiendo la línea de los fósforos Victoria, vinieron los fósforos que solamente se encendían si vos los raspabas con una lija preparada con químicos idóneos. No por químicos idóneos. No. O también. Bien. Pregunto una cosa. ¿Siguen existiendo los fósforos en forma de carterita? ¿O los han prohibido? Prohibido no sé. Por atentar contra algo. No, se lo dan por ahí los hoteles. Los hoteles, ¿no? Pero los hoteles mal te pueden dar fósforos carteritas si está prohibido prender fuego en las habitaciones. Ahora los hoteles no le dan más de eso. Claro. ¿Cómo hace un asado con el parqué del Victoria Plaza? No, tiene que pedir al conserje que le traiga otros fósforos, y no esos. Bueno. A mí hace un tiempo me habían dicho, no sé si es cierto, que todos los fósforos del mundo se fabrican en Suecia. Y usted nombró a los dos suecos que hicieron a los suecos. El fósforo. Y a lo mejor es cierto. Es verosímil, por la madera. Por empezar, en la época de Bisset, había una fábrica de fósforos donde ahora está la Municipalidad de Sevilla, la Universidad de Sevilla. Mira. Ahí fabricaban fósforo o cigarrillo. Alguien se debe acordar de este dato. Bueno, no lo sé. Debe ser mentira. Debe ser mentira. ¿Cómo va a tener Suecia? Es raro, pero... Porque si nomás
No, quizás hay una tradición, y sumado a la madera, que es uno de los primeros productores de madera del mundo. Claro, fabrican fósforo de cera. No, de madera, los de madera. Bueno. Lo de los patitos, todo eso. Los patitos son importados. Sí, los importamos uno por uno. Buenas tardes. Todos importados ahora. Y hemos ido a la discoteca y el funcionario, después de analizar esta historia luciferina, dijo que para él un fósforo era como polvo de estrellas. Sí, bueno, de algún modo. Y una bella metáfora. Y entonces escucharemos la canción que se llama Stardust, o sea, polvo de estrellas, por Frank Sinatra con la orquesta de Tommy Dorsey.